Bien, en esta materia titulada Neuropsicología Infantil y de la Adolescencia tenemos 4 unidades, empezando por la primera unidad. Se titula Neuropsicología Infantil. Como bien saben, yo soy el neuropsicólogo Uri Michel Garzón Arruel y seré su tutor en esta materia. Cualquier duda, comentario que tengan, no duden en enviármelo vía la plataforma de ISEO. Y bueno, comenzamos. El primer tema a abordar es neuropsicología infantil, de manera general, la historia, conceptos y objetivos que fundamentan esta rama de la ciencia. Dentro de los conceptos generales tenemos el objetivo expresado general de la neuropsicología, el cual es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Específicamente, la neuropsicología infantil se refiere a la aplicación de los principios generales de la neuropsicología a un grupo de población específico. Los niños, el cerebro en desarrollo no es igual a el cerebro adulto completamente maduro y formado. Más adelante y a lo largo de las lecturas que les he encomendado, ustedes podrán notar que hay diferencias prácticamente abismales entre un cerebro en desarrollo y un cerebro adulto formado con toda su capacidad cognitiva. Y bueno, 3 grandes diferencias que en esta diapositiva presento de manera muy general que hay entre los adultos y los niños, obviamente, es la dimensión neurológica, la dimensión cognitiva y la dimensión psicosocial. Para entender a cabalidad las relaciones cerebro-conducta, el niño debe ser visto dentro del contexto sociocultural. Esto es sumamente importante. No podemos desprender al ser humano de su contexto y mucho menos al niño respecto a cómo se va desarrollando, cómo fue la interacción y cómo es la interacción con sus padres, cómo es la interacción con otros adultos y con otros niños. Bueno, Anderson y colaboradores han propuesto 3 dimensiones del conocimiento que deben incluirse en el análisis de los procesos cognitivos comportamentales, y está la dimensión neurológica. De hecho viene un tema sobre trastornos del sistema nervioso como tal en la siguiente unidad, en la unidad 2, que son los trastornos del neurodesarrollo. Ahí van a abordar de manera íntegra todo este tipo de trastornos. Bueno, los cambios permanentes que sufre el niño con la edad limitan las generalizaciones de los hallazgos relacionados con lesiones cerebrales. Recordemos que la neuropsicología se enfoca a esto, a analizar el cerebro y zonas anatómicas específicas del cerebro en relación a la conducta humana, tanto en la normalidad como en la patología, ante situaciones de daño cerebral. En segundo lugar, el ambiente en el que se desarrolla el niño obviamente tiene un efecto tremendamente drástico sobre su desarrollo cognitivo. Lo que nos están diciendo hoy en día los estudios de neurociencia en relación al apego que tienen los niños con sus papás, en relación a los estilos de crianza que sus padres o cuidadores primarios están ejerciendo en ellos, conlleva a sacar conclusiones tremendamente puntuales, donde se sabe que un estilo de crianza basado en el respeto a sus derechos, en el respeto a la integridad y a la dignidad humana de ese niño, de ese menor, va a ayudar a que ese cerebro en desarrollo madure más rápidamente y pueda afrontar los desafíos actuales y futuros de la sociedad de mejor manera, a comparación de aquellos niños que han sido maltratados primordialmente, cualquiera de sus variantes, y también aquellos niños que han sufrido lamentablemente desnutrición. O sea, en las lecturas que recomiendo en la bibliografía pueden adentrarse más sobre este tema. Viene mucho mejor y más claramente y mucho con mayor detalle
la explicación de todas estas posibles alteraciones en el desarrollo y en la maduración cerebral. Y bueno, pasando respecto a la historia, el surgimiento de la neuropsicología, pues bueno, en una materia antecedente, ya probablemente lo hayan analizado, sobre todo en la primera materia de su maestría, los fundamentos de la neuropsicología. Aquí solamente se retoma para dar pie a lo que es como tal el origen de la neuropsicología infantil. Recordemos que antes se hacían estudios en cerebros post-mortem, ya que no existía la tecnología para poder estudiar y analizar los cerebros vivos, ni existían las técnicas de neuroimagen ni nada de ello. Entonces tenían que esperar a que la persona con algún trastorno o con algún síndrome falleciera para poder estudiar como tal su cerebro. Y bueno, el origen de la neuropsicología infantil, estos son conceptos generales, ya más a detalle podrán profundizar en ellos. Recordemos que uno de los padres de la neuropsicología pues son histórica, es Paul Broca, Wernicke, con sus estudios en este tipo de cerebros. Bueno, aquí concretizo esos estudios respecto ya en cuestión de cerebros en desarrollo. Bueno, voy un poquito más rápido para que dé tiempo en este lapso de ver todas las diapositivas. De todas formas, las diapositivas las van a tener ahí para consulta. Y bueno, los objetivos. Dependiendo de sus objetivos, se podrá establecer una distinción entre la neuropsicología infantil, clínica y la experimental. La clínica directamente influida por la neurología, la psiquiatría y la psicología clínica. Cabe hacer hincapié aquí un recordatorio de que la neuropsicología es vista entre la psicología y la neurología. Antes se conocía como la neurología del comportamiento. Y bueno, usamos los neuropsicólogos y neuropsicólogas, usamos lo mejor de ambos mundos. En este caso de la neurología tomamos información de las técnicas de neuroimagen, y de la psicología tomamos lo que es la psicometría para que nuestros diagnósticos sean lo más acertados posible. Somos seres humanos, obviamente, entonces pero sí tenemos que ser tremendamente objetivos, estar constantemente actualizados. Es una gran recomendación que ojalá ustedes implementen en su práctica diaria, para lograr lograr un diagnóstico acertado. Y si tenemos un diagnóstico acertado, podemos empezar a crear un plan de intervención, un plan de rehabilitación en los diversos contextos, en este caso de los niños. Recordemos que los niños, niñas están inmersos en tres contextos de manera general o global, que serían el contexto familiar, el contexto social y el contexto educativo o escolar. Y bueno, el segundo tema de esta primera unidad es el desarrollo cognitivo y maduración cerebral. En esta serie de diapositivas hago una síntesis de lo que es el desarrollo y la maduración cerebral del sistema nervioso. Algunas patologías en concreto. Bueno, aquí está una primera tabla. Estas tablas que estoy presentando en estas diapositivas las obtuve directamente del libro de Mónica Rosselli y de Ardila. Entonces ustedes en las lecturas que les he dejado van a poder observar que están también este tipo de tablas. Aquí tenemos la embriología del sistema nervioso central. A los 18 días empieza la aparición de aparece la placa y las crestas neurales. A los 24 días hay la formación del tubo neural. Recordemos que si no se logra esto, entonces lo más probable es que si no se cierra y se logra el tubo neural, hay una alta probabilidad de que haya un aborto espontáneo. Entonces, a los 3 meses los hemisferios cerebrales están claramente diferenciados. Aparece la comisura lateral de Silvio, y del mesencéfalo surge el riencéfalo
el bulbo olfatorio, el hipocampo, el sistema límbico, los núcleos profundos del cerebro, los ganglios basales y la corteza cerebral, que es la zona más especializada, esta última, la corteza cerebral, la zona más especializada de nuestro encéfalo. Y bueno, respecto a la maduración cerebral, a su vez el proceso de maduración depende de la organización, diferenciación celular, caracterizados por el crecimiento axonal, dendrítico. Todo esto es básicamente una síntesis, un resumen de algo que ustedes ya vieron, o que al menos vieron de forma introductoria en alguna materia anterior, sobre bases biológicas de la conducta o sobre neuroanatomía. Entonces viene a complementar todo esto ya específicamente en cerebros en desarrollo, obviamente hablando de este gran tema. Bien, voy a ir un poco más rápido. Existen cambios electroencefalográficos, algo que tenemos muy bien establecido en la maestría de neuropsicología, en la profesión como tal, como neuropsicólogo, neuropsicóloga, que ustedes van a llegar a ser. Es que somos tremendamente objetivos y que aquellos estudios que se realizan tienen esta parte de una tremenda objetividad, como son hacer estudios de neuroimagen, hacer estudios por potenciales evocados, usando potenciales evocados, en fin, todo este tipo de técnicas que son tremendamente objetivas, que demuestran, como en este caso, por ejemplo, hay cambios electroencefalográficos en el cerebro en desarrollo, en varias zonas cerebrales o en varios lóbulos cerebrales. Entonces existe la posibilidad, gracias a la tecnología actualmente, de demostrar aquello que en teoría o que hipotéticamente tendría que estar pasando de una forma objetiva. En esta imagen podemos observar la conectividad neural y los cambios estructurales neuronales como tal en un recién nacido, a comparación de un cerebro a los 3 meses, 15 meses y 2 años, que hay mucho mayor conectividad. Ya aparece entonces. Y los cambios en la sustancia blanca, usando en esta imagen una resonancia magnética, la mielina es oscura en la secuencia comparada con el agua, que es brillante, tanto en el tejido como en los ventrículos. En fin, los cambios se ven drásticamente en un cerebro recién nacido a comparación de un niño de 2 años. Desarrollo del lenguaje, los reflejos, el recién nacido nace con ello. De hecho, esto es también evolutivo. Tenemos como especie, compartimos algunas especies de primates, como los chimpancés, por ejemplo, reflejo de Moro y de Chupeteo. En fin, podemos observar cada uno de ellos. Vamos por el tema 1.4, desarrollo de asimetría cerebral, recordando que la asimetría cerebral, nuestro cerebro está, varias zonas cerebrales se especializan para realizar diferentes tipos de actividades, pero nuestro cerebro es un gran sistema y funciona como un gran sistema, el cual depende de la comunicación interhemisférica por medio del cuerpo calloso. Y aunque hay zonas cerebrales especializadas para una u otra tarea, se requiere de todo el cerebro para que funcione correctamente. El cuerpo calloso inicia su mielinización al final del periodo fetal y crece durante la infancia y culmina su desarrollo entre los 7 y 10 años de edad. Bueno, existen diferentes tipos de asimetrías, auditivas, táctiles, motoras, etc. Ustedes ya lo observarán mejor. Y respecto a la neuropsicología del lenguaje infantil, en las lecturas presento las bases neurobiológicas del lenguaje. Importantísimo estimular el lenguaje en recién nacidos, importantísimo dar una adecuada estimulación para la adquisición de funciones cognitivas mucho más avanzadas.